Sí hay una precampaña, eso quien te dice que no te está mintiendo. Primero, con algo de ironía te digo, ¿quién es Patricio Miribel? No sé, algún medio youtuber, medio tuitero. ¿Por qué explota la mesa? ¿Por qué? ¿Quién rompió el trato? ¿Por qué lo hizo y para qué? Guillermo Lasso. No eres tú el culpable por haber creído en él, es él el culpable por haberte engañado. Amigos y amigas, gracias por estar en este espacio de BN Periodismo, estas entrevistas que estamos realizando a algunos candidatos también para las seccionales del 2023. El día de hoy nos acompaña Pavel Muñoz, pero antes de darle la introducción, quiero agradecer a La Terraza que nos facilita este espacio, este maravilloso lugar con esta vista increíble que se encuentra en la José Antepara, frente a la Plaza de Toros Belmonte. Pueden venir con su familia, con sus amigos, con su pareja, disfrutar de un buen lomo, de unas buenas alitas, de un buen locro y también de sus cócteles y del cóctel de cabecera llamado Pachamama. Así que ya saben, un espacio certificado por BN Periodismo. El día de hoy nos encontramos con Pavel Muñoz. Pavel, cuando se piensa en la política ecuatoriana se habla mucho de polarización. Hay fanáticos en todo lado, hay fanáticos del lado del correísmo, hay fanáticos del otro lado también, pero en el 2006 cuando ganó Rafael Correa, nadie pensaba que se iba a dar una polarización después de tanto tiempo de que Rafael Correa ya no está en el poder. Hoy conversaremos contigo, uno de los perfiles, a mi parecer, también más fuertes de la Revolución Ciudadana. Primero preguntarte, ¿por qué crees que se da esta polarización? Bienvenido, Pablo. Andrés, muchísimas gracias. Gracias a BN Periodismo y un saludo cordial para toda la audiencia que tienen, la amplia audiencia que ustedes tienen. Interesante pregunta, Andrés, y yo te dividiría en dos la respuesta. Primero, el año 2007, 2006, 2007, cuando se llega la Revolución Ciudadana al poder. Y después lo que pasa en el 2014, 15 y 16. Me parece que ahí hay dos quiebres que son importantes a analizar. El uno, el del 2006-2007, tiene como antecedente la caída de Lucio Gutiérrez. Y con la caída de Lucio Gutiérrez, por ponerte un ejemplo, yo empiezo a activarme políticamente mucho más en serio. Lo había hecho en el colegio, lo había hecho en la universidad, pero mi primer día de activación política dura, seria y que no he parado hasta el día de hoy es cuando surge el movimiento forajido, en el caso de Quito. Este movimiento desata todo un debate en la sociedad, sobre todo quiteña, alrededor de una reforma política o una nueva constituyente. Y Rafael Correa, me parece que siendo el candidato outsider en ese momento, conecta bien con ese sentir ciudadano y gana las elecciones. El dato más referente, no te diría que es cómo se ganan las elecciones, sino la siguiente votación, cuando se le pregunta a la ciudadanía si quiere una Asamblea Nacional Constituyente. Y 82% de ecuatorianos votan que sí, que querían esa asamblea. Luego tiene mayoría Alianza País en esa asamblea, se desarrolla la Constitución y se vota favorablemente por esa constituyente, esa Constitución ya. Fíjate un elemento muy importante, ¿no? A diferencia de lo de Chile. Hace pocos días acaba de suceder en Chile que también después de una Asamblea Nacional Constituyente ellos no logran aprobar su Constitución. Nosotros en Ecuador sí. Y ahí no se avisoraba una polarización, Andrés, porque me parece que ya se había venido del desgaste neoliberal, que se radicaliza sobre todo en los presidentes que van del 1996 al 2006. Recuerda ahí, ningún presidente electo termina su mandato y todos son, permíteme utilizar esta figura coloquial, votados a la calle por la ciudadanía. Y entonces, cuando llega Rafael Correa, hay un gran sentido de unidad nacional sobre la Constitución, sobre una reforma política y sobre un gobierno que debería salir del neoliberalismo. Y esto permite a la Revolución Ciudadana, te diría, gobernar 10 años, ganar cerca de 14 elecciones en esos años. Ahora, tu pregunta, y con esto perdóname que me haya extendido, pero sí creo que es muy importante. Claro. 2014 y 15 se presentan dos proyectos de ley. Ley de herencia, ley de plusvalía. Dos proyectos que ya existían. Es decir, Andrés, el impuesto de las herencias existe en el país, si no me falla la memoria, desde 1940 aproximadamente. Y el de plusvalía también existe, solo que con otra fórmula de cálculo. Y ahí hay un quiebre, si tú quieres, en la política latinoamericana, porque después de varios años de gobiernos progresistas, da la sensación que hay lo que nosotros llamamos una restauración conservadora en la región, ¿sí? Espero dejar claro por qué me he extendido un poquito hacia allá, ¿sí? En 2014 Quito gana Rodas, después de Quito gana Macri en Argentina y hay todo un giro hacia la derecha. Bolsonaro. Y es Bolsonaro, efectivamente, como la propuesta más, si tú quieres, radicalizada de esa derecha. Y se desata
como parte del repertorio de acción de las derechas y los sectores conservadores, una lógica de profunda persecución a las izquierdas, ¿sí? Este tema es muy importante, ha sido analizado en varios países y es ahí donde tú tienes una exacerbación del discurso de corrupción, siempre con la izquierda, nunca con la derecha, de autoritarismo, siempre con la izquierda, nunca con la derecha. Fíjate que a Bolsonaro no le tachan los medios de comunicación de autoritario y es la quinta esencia del autoritarismo, digamos, mundial, casi un gobierno facho. Pero en cambio, los determinados medios de comunicación giran hacia ese discurso. La izquierda es mala, es corrupta, es autoritaria, es anticonservación y se desarrolla un discurso, te diría, de odio. Para cerrar, yo en su momento, Andrés, pensé que esa polarización era muy propia del Ecuador. Pero cuando estudias Chile, el caso de Boric, las acusaciones son va a ser Venezuela a Chile. Me parece que es un poco incluso más radical, ¿no? Puede ser Mucho más radical. Países. Totalmente. Y fíjate el caso de Estados Unidos. Entonces ahí lo que yo soy sociólogo y lo que detecto es una forma de operar de la derecha que utiliza los discursos del odio y la polarización para beneficio de sus propios intereses. Y esto lastimosamente tienes en Colombia, Argentina, Venezuela, Ecuador y lo estamos sufriendo hoy. Ya vamos a ahondar en temas más políticos, comenzamos bastante fuerte, pero antes sí quería preguntarte también, ¿cómo va esta pre-campaña que los candidatos dicen que no hacen? Pero existe una pre-campaña, yo creo, y bueno, justo hablábamos en un programa de BN, decíamos que no hay una normativa que evite esto, pero ¿cómo va? ¿Cómo ha recorrido Quito? ¿Cómo ves también la ciudad? ¿Cómo en la actualidad? Sí hay una precampaña, eso quien te dice que no te está mintiendo. Una cosa distinta es ya llamar al voto y por respeto legal nosotros lo vamos a hacer eso recién en el mes de enero y ya publicidad y todo eso. Pero la precampaña tiene que ver mucho, al menos en nuestro caso, con recorrer todos los barrios de Quito. Estamos haciendo todo tipo de actividades, vamos desde actividades deportivas, actividades culturales, nos invitan a reuniones más pequeñas, nos invitan a asambleas de los distintos barrios y es un buen momento para ponerte en modo de escucha. Yo creo que es un error creer que las elecciones de alcaldía, de prefectura, van a poner unos mesías a solucionar los problemas todos de la sociedad. Al menos nosotros estamos con el convencimiento de juntos entender la dimensión de los problemas y juntos plantear la solución para que cuando seamos alcaldía, cuando seamos administración, podamos con esa misma ciudadanía hacer los cambios necesarios y que esa ciudadanía vigile que hagamos lo que hayamos propuesto en la época de campaña. Yendo un poco al escenario legislativo, tú sales de la Asamblea Nacional, un lugar que nosotros lo hemos calificado en los buenas, es como un gallinero a veces porque se dan cosas que uno ni se imagina, ¿no? Casos de corrupción, lo que pasó con Guadalupe Zori, con el tema de los masajes, cosas pero ya estrambóticas en algún punto. ¿Cómo se califica la labor de la Asamblea Nacional que no tiene ni el 10% de aprobación, que a veces hasta parece que le supera en lo malo a la anterior Asamblea Nacional? Que uno podía pensar, decir, ya no es superable eso en lo malo, pero al parecer le está superando. Andrés, es duro cuando uno ha sido parte de la Asamblea reconocer que la Asamblea que tenemos es mala, es mediocre, muy mediocre. No sé si sea peor que la anterior, lo que pasa es que tiene un problema que sí la dificulta. La anterior, la que fue liderada por Pepe Serrano, Elizabeth Cabezas y César Litardo, fue desgastándose en el tiempo y terminó con niveles de popularidad de 5, 6, 7%, según las encuestas. Lo terrible es que esta, y yo lo he dicho, Andrés, en al menos unas 5 ocasiones en el seno de la Asamblea Nacional, lo terrible es que la que entra empiece con ese mismo nivel de popularidad. Esto es una cosa, si tú quieres, lamentable, terrible. Y eso sucedió. Si me preguntas los por qué, yo creo que mucho de eso tiene que ver con errores de la propia Asamblea, ¿sí? Lastimosamente, Andrés, se suele poner en un mismo saco a todos los asambleístas, pero esto no es así. Ninguno de UNES, por decirte algo, en el periodo anterior estuvo vinculado con el tema del famoso, ¿cómo se llama? Carnet de discapacidad, por ponerte un ejemplo. Ninguno apareció en el famoso reparto de hospitales. Y ninguno de UNES, de la Revolución Ciudadana, se le ocurre decir, si roban, robarán bien. Ninguno de nuestra bancada se le ocurre decir, ¿saben qué? Estoy feliz porque antes no me conocían y ahora sí me conocen porque el presidente ha hecho una acusación de corrupción sobre 5 asambleístas de Pachacuti. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que es una asamblea... Bueno, ahora a Marcelo Holguín le están diciendo que tiene un troll center, etcétera, Villavicencio, algo así escuché. Que quiero topar ese tema porque también creo que, daña la imagen de la asamblea. Entonces, la asamblea, de por sí siempre todas las asambleas tienen malas calificaciones en todo el mundo, si tú quieres. Segundo, aquí se ha dado, perdóname nuevamente un término popular, coloquial, se ha dado papaya para que la gente califique mal la asamblea y no crea la asamblea.
Tercero, poner a Guadalupe Llori, créeme que fue el peor error que pudo haber cometido el gobierno. O no se dio cuenta, y si se dio cuenta, digamos, tenaz. Y también me parece, Andrés, que la asamblea suele, y voy al caso Villavicencio, lo que dices del Troll Center y lo que fuera, se aísla mucho de los problemas sociales. Mira, tenemos una vista de Quito espectacular y estamos a pocos metros de la Plaza de San Blas. Si nosotros bajamos y preguntamos qué es lo que a usted le quita el sueño, te van a decir inseguridad, pobreza y desempleo. Nadie te habla, ¿no es cierto?, del Consejo de la Judicatura, de si Marcela tiene un troll center, de si las acusaciones de Villavicencio, no. O sea, la discusión está en otro lado. Está en otro lado. Y entonces cuando tú tienes unos no asambleístas, sino denunciólogos a tiempo completo, no se legisla para las necesidades ciudadanas, sino se fiscaliza en una lógica de bronca política. Y eso a la gente, evidentemente, ¿no es cierto?, le molesta, le hastía, califica mal a los asambleístas y la asamblea se aísla, se va así como a una estratosfera cuando los problemas de la calle son otros. Y lo último que te diría es que lo que es en cambio lastimoso, Andrés, es que se meta a todos en un solo saco. Porque si tú en cambio haces si ciernes bien, ¿no es cierto?, lo que tienes ahí adentro, te vas a encontrar con hombres y mujeres asambleístas que sí hacen su trabajo según como sus mandantes les ordenaron en las urnas. Hablando de la bancada de UNES, que me parece bastante importante toparlo, ha sido bastante cuestionable, también cuestionado de parte de sus militantes todo lo que pasó después de la reforma tributaria, por la votación a la ley de la reforma tributaria, ¿no? Se dice, había hipótesis de que no sabían cómo votar, otros decían que, bueno, que votaron así porque se hicieron pactos. Hubo una gran decepción, yo conversando igual con algunas personas me decían que no sabían bien qué era lo que estaba pasando. ¿Qué pasó en la asamblea en ese momento? Porque hasta ahora creo que no hay una respuesta no correcta, sino una respuesta firme de parte de los asambleístas de UNES, que luego, bueno, comenzaron a decir de que el proyecto era de Guillermo Lasso, entonces que no había responsabilidad en la bancada. Mira, Andrés, empecemos con la parte autocrítica. Yo creo que fue un error esa votación, creo que fue un error. Yo no estaba aquí, en ese momento había asistido a una representación de América Latina en el marco de la Asamblea. Por usted votó Jairén Noriega, si no me equivoco. Exactamente, ¿no? Estaba en España, me dio justamente COVID. Hubiera votado igual que mis compañeros, eso sí, sin lugar a dudas, pero sí cometemos un error en esa votación. Ahora, Andrés, que esa votación, que ese error haya sido por lo cual se aprobó la reforma tributaria, en cambio eso no tiene nada que ver, Andrés. Y esto ahí, si me permites, un minutito adicional para explicarlo bien. Claro. Mira, Lasso presenta una reforma tributaria. Lasso, el presidente que de candidato se vistió con zapatitos rojos y que dijo que había cambiado y que entonces ahora estaba por los derechos de las mujeres y que ama la naturaleza y que más bien se convertía de la noche a la mañana en una suerte de político progre. Él elabora una reforma tributaria, en síntesis, desastrosa para la clase media. Desastrosa, Andrés. Porque los cambios que se hacen al impuesto a la renta son mortales. Te pongo un solo ejemplo. Antes tú tenías tus ingresos, tenías tus gastos y el saldo final es sobre lo que cargabas impuesto a la renta. Ahora no, sobre tus ingresos cargas ya el impuesto a la renta. Por lo tanto, se convierte en un impuesto al ingreso, absolutamente brutal. Y lo segundo es que tú antes podías descontarte gastos de salud, de educación. Te pongo un caso dramático. En un hogar que cada vez es más común, una persona con cáncer, todo lo que tiene que gastar si no accede, porque ahora no se puede acceder en condiciones de calidad al servicio de salud pública, gasta fortunas en atender su salud. Y ahora no le permites descontarse eso del impuesto a la renta. Entonces, ese proyecto lesivo es el que estuvo en tapete. Yo creo que ahí la gente que puede ver, puede revisar en la web, en mis propias páginas. Fui de los que más dura oposición hizo a ese proyecto de ley. Grabé videos pedagógicos de cuáles eran los cambios, lo que fuera, con lo cual siempre estuvimos en contra de ese proyecto. Pero el día de la votación, Andrés, hay una película de 5 partes, de 5 escenas. En la primera, la gente de gobierno vota por la aprobación de la ley y no tienen los votos, por lo tanto no se aprueba. En la segunda, se vota por la negación de la ley. Aquí, perdóname, pero es una disquisición o un paréntesis técnico. La Constitución dice que con reformas tributarias tú puedes aprobar, negar o observar.
esas tres cosas. Esto los abogados llaman verbos rectores. En ningún caso aparece el tema de archivar o lo que fuera. Es decir, que cuando aparece en la segunda votación negar el proyecto de ley y gana esa votación, el proyecto de Lazo estaba ya absolutamente liquidado. Luego vamos a una moción para aprobar un texto alternativo propuesto con nosotros, no tenemos los votos y finalmente en el último tramo Mireya Pazmiño pide el archivo y ahí nosotros creo que nos equivocamos en no votar a favor del archivo. Claro, pero ¿por qué luego se vota también a favor del archivo si supuestamente ya estaba negado antes? Exactamente eso, Andrés, exactamente eso. Ni siquiera era pertinente esa votación porque el proyecto claramente estaba negado. Estas cosas no conoce la ciudadanía lastimosamente. Cuando se cierra la votación, cuando se cierra todo, se acaba la película, empiezan las críticas, el secretario de la Asamblea Nacional le manda al presidente de la República el informe de esa votación y en ningún caso pone la votación número 2, que era la negación de la ley. Es decir, Guadalupe Llori manipula, esta es mi hipótesis, manipula al secretario, no incorpora la votación de la negación y Lazo de manera arbitraria promulga la ley asumiendo que no se había archivado. Pero aquí déjame distinguir dos cosas y con eso terminar. Una cosa es que efectivamente crea yo que fue un error no votar por el archivo, pero otra totalmente distinta es que eso sea la culpabilidad de que el proyecto se haya aprobado. El proyecto se aprueba de manera, te diría, autoritaria de parte de Lazo, por eso nosotros presentamos demanda de inconstitucionalidad. Porque a veces yo alguna vez conversaba con Paola Cabezas en una entrevista y le decía que a mi parecer como que a veces hay una filosofía un poco aleccionadora, ¿no? De decir, bueno, para que vean por lo que no votaron, ¿ya? O para que vean por lo que votaron, más o menos. No sé si existe esa filosofía dentro de la Revolución Ciudadana, como decir, bueno, ahora lo tienen, como ahora se dice, no, ya votaron por Lazo, entonces háganse cargo de eso, de lo que envía, de lo que no envía, etcétera, etcétera. ¿Existe eso dentro de la Revolución Ciudadana? No, no existe. A veces sí aparece en el discurso. Ajá. Debo reconocer que a veces sí aparece en el discurso. Y tú lo decías como una cuestión aleccionadora o pedagógica. Sí, más o menos. Yo no estoy de acuerdo con ello, Ajá. pero en cambio sí me parece, Andrés, pertinente que la gente sepa no tanto cuál fue su error, sino cuál fue la careta y los disfraces de Lazo. Porque Andrés, si a ti te engañan, sería un error que yo te culpe a ti, ¿no es cierto?, de que por qué has sido engañado. El problema realmente es de quién te engañó. Porque si esa persona te dijo, mira, yo voy a eliminar el examen de ingreso a la universidad, por ejemplo, y luego no lo elimina, no eres tú el culpable por haber creído en él, es él el culpable por haberte engañado. Pero, Andrés, lo que sí me parece es que la ciudadanía nunca pudo, o la mayoría de la ciudadanía, y por eso gana Lazo, nunca supo discernir el tipo de capitalismo al que nos enfrentábamos. Y Lazo es, si tú quieres, una suerte de neoliberalismo plus. ¿Ya? Yo te diría, si uno pudiera poner aquí la izquierda y acá la derecha, Lazo ya está en el borde de la extrema derecha, ¿sí? Ese es un capitalismo financiero bancario. ¿Qué te quiero decir con eso? El capitalismo tradicional gana plata, pero la pone a circular en la esfera de la producción, si quieres, y al menos algo de empleo generan. El capitalismo financiero de Lazo gana plata, la deposita afuera, la pone en los bancos para que el capital crezca sobre sí mismo. Es decir, por eso los indicadores de desempleo se agudizan. Por eso tú tienes una más grande acumulación de riqueza en los fenómenos especulativos. Y ese es el capitalismo, ese es el neoliberalismo por el que votamos. Entonces, a veces sí cabe decir, eso es de cuerpo entero el retrato de Lazo. Pero en cambio te digo que no, porque si fuera así, no nos opusiéramos como nos oponemos democráticamente a Lazo. Claro, porque me he escuchado en algunas entrevistas que les hemos hecho a simpatizantes del correísmo, a asambleístas de UNES, y nos dicen esto, ¿no? Bueno, decir, bueno, ahí tienen por lo que votaron. Y aquí hacer una pausa porque vamos a agradecer, vamos a recibir estas, son limonadas, ¿verdad? Limonadas aquí en la terraza, gracias a este espacio, ya saben, pueden venir, es en la José Gracias. Antepara, diagonal a la Plaza de Toros Belmonte, pueden venir con sus amigos, familia, pueden tomarse una limonada bastante refrescante, hay cócteles, hay también un buen lomo y alitas, hamburguesas, hay de todo lo que ustedes quieran con esta increíble vista de la ciudad de Quito. Y bueno, sigamos un poco por lo que... Solo déjame decirte que sabrosísima la limonada. Sí, es riquísimo, la anterior semana lo probé. Ya hasta me regué. Pero bueno, aquí seguimos. Un poco hablar de esto que mencionaba, ¿no? De esto de la filosofía leccionadora, como yo le he llamado, porque muchos nos dicen, ¿no? Y justo en la reforma tributaria era más o menos el discurso que se manejaba, decir como, bueno, ustedes votaron por eso, él fue el presidente el que mandó. Una de estas personas era Marcela Guiñaga y con ella quiero quedarme, porque
También voy a hablar de otro personaje, que es el periodista chileno Patricio Meribel, que los califica a ustedes dos, a Marcela Guiñaga y a Pavel Muñoz, como parte del buró del fracaso, que dice que son parte de este buró porque ustedes buscaron pactos para mantener a Jorge Glass en la cárcel. ¿Qué tiene esto de cierto? Primero, con algo de ironía, te digo, ¿quién es Patricio Meribel? No sé, un medio youtuber, medio tuitero de... Hay un muy simpatizante del correísmo, ¿no? Andrés, ahí se ve también que hay algunas diferencias. Andrés, con el respeto del caso, sobre todo a la audiencia, decirle que si alguno tiene interés en eso, yo me dedico a contestar, si tú quieres, elementos serios. Pero una acusación esta como el buró del fracaso, una supuesta negociación para deteriorar la condición de los presos y secuestrados políticos, nuestros presos y secuestrados políticos que estamos aquí en el país, no grabando videitos por cualquier parte del mundo, con respeto, digamos, a la audiencia sobre todo, ni siquiera me pronuncio, me parecen ridiculeces. Vuelvo sí sobre el tema de la elección, de esta filosofía leccionadora que decías tú, donde a ratos, Andrés, tampoco me parece que sea tan incompatible las dos cosas. Por un lado, me parece que sí decirle a la ciudadanía, tenga cuidado, sobre todo ahora que estamos en elecciones. Fíjate, ahora que estamos en elecciones. ¿Ya? Voy a tomar el caso nacional para decirte por qué la pedagogía ahí sí puede ser útil. Si a usted le están ofreciendo cosas donde no hay sustento técnico, si a usted quienes han sido de derecha ahora están disfrazados en partidos de izquierda o al revés, quienes han sido de izquierda están disfrazados en partidos de derecha, dude. Dude porque ahí eventualmente están haciendo un discurso acomodado para las circunstancias y con Lazo lo que nos confirmamos es que los zapatitos rojos fueron chéveres para hacer un TikTok, pero no hay ninguna relación en su forma de gobierno con los zapatitos rojos. Fíjate lo que hizo con la ley para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. ¿Sí? Hizo primero una declaración que yo me quedé loco, parecía un estadista, un tipo, ¿no es cierto?, republicano. Y de repente, fíjate el veto que puso poniendo en juego ese informe de minoría. Fíjate la reforma tributaria. La reforma tributaria, Lazo dijo, fíjate lo que dijo en campaña, le vamos a eliminar ese impuesto del 3%, me parece que era, ya me falla la memoria, a los pequeños y microempresarios. La reforma que puso es peor. Andrés, cuando salen, te decía yo, en contra de las banderas negras en 2015, en contra del presidente Lazo, ¿tú tienes idea, Andrés, de cómo fue el impuesto a la plusvalía que hoy está vigente en la ley tributaria de Lazo? Recontra, más lesivo que el que supuestamente decían criticar con Rafael Correa. Entonces te digo, tengamos los ecuatorianos, en este caso quiteños, pichinchaños, guayaquileños, lo que fuera, los ojos muy abiertos, porque aquellos que se presentan, digamos, de la noche a la mañana como en una especie de cambio extremo y ya son distintos, siempre, digamos, firmaron la carta de Vox y ahora son progres, ¿sí? Fueron de partidos de derecha y ahora están en partidos de izquierda, fueron, ¿no es cierto?, amantes de la Revolución Ciudadana y hoy están en partidos, digamos, descafeinados. Yo te digo, Andrés, ahí es muy importante que la gente vote como decida, pero al menos en esos yo me atrevo a decirles, refuerce sus alertas a ver si le están diciendo la verdad o no. Claro, yo creo que realmente lo importante es las personas que voten por cualquier personaje político también son las que más deberían criticar también el gobierno que está dentro, ¿no? Y que ningún personaje político debería decirles si estuvo bien o mal el voto, porque caemos también en la discusión de esto del voto útil, que me parecía bien absurdo. A inicios del gobierno nacional, usted fue parte también del diálogo entre Creo, Partido Social Cristiano, y UNES también lo afirmó esto en GK. Esto no era una traición ideológica, algunas personas no lo vieron como eso, porque siempre pasa en la asamblea y en el gobierno, ¿no? Nosotros también siempre lo decimos en el Buenas Buenas, de que no confíen cuando les ven peleado un político, cuando le ven diciendo algo malo sobre otro, porque por atrás siempre se están conversando, lo cual yo digo, bueno, no está mal, pero lo que está mal es decir que no lo hacen. Andrés, quiero aquí decirte que mi respuesta está cargada de toda la sinceridad para ti, para el programa, para la gente que nos ve y nos escucha. Tú empezaste con una de las preguntas no solamente útiles para la coyuntura, sino fundamentales para el país que tenemos hoy. ¿Qué ha pasado con los niveles de radicalización, de polarización de la sociedad? O yo pregunto, ¿tenemos o no en este momento discursos de odio? Esos discursos de odio, Andrés, es como una gotita cotidiana de los medios de comunicación. Van cayendo, ¿no es cierto?, en un baldecito. Tac, 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 tac. A veces parece que no hacen nada hasta que el balde se llena. A veces parece que no hacen nada hasta que el balde se desborda.
Te pongo un ejemplo de desbordarse el balde. 2 disparos en la cara de la expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Eso, Andrés, debería ponernos a todos los latinoamericanos en una situación de, a ver un ratito, aquí hacemos una pausa porque si no estamos complicados. Si no, lo que te va a pasar es en otras realidades donde los políticos mueren por ser de una procedencia, por estar en una campaña y lo que fuera. Es decir, el discurso de odio. Yo he tenido en mis redes sociales hace poco, alguien que escribía, mejor le recomiendo que se quede en casa. ¿Cuál es el mensaje detrás de eso, Andrés? ¿Cuál es el mensaje? Odio, te quieren matar, te quieren... Es decir, ¿qué? ¿A dónde hemos llegado? Entonces, si eso vino pasando, sobre todo con Moreno, y se desató la persecución política más brutal que el país conozca, al menos en los más de 40 años que tenemos de regreso a la democracia, yo creo, Andrés, que era pertinente que haya responsabilidad y que al menos nosotros hayamos dicho, vean, fijémonos lo que pasó en España, por decirte, cuando España sale de la dictadura y reingresa a la democracia. España dice, hagamos esto que llamaron el Pacto de la Moncloa. Somos... Andrés y yo, por ejemplo, si fuéramos políticos y pensáramos totalmente distinto, Andrés, hagamos un pacto de no agresión ahora y dediquémonos a trabajar sobre seguridad y sobre temas de empleo. ¿Estás de acuerdo? ¿Y por qué ese pacto no hacerlo extendido? O sea, yo digo, más allá de las diferencias ideológicas, que bueno, está bien pensar de distinta manera, eso también enriquece el debate político, pero ¿por qué no hacer un pacto extendido y solamente de momentos, ¿no? Porque a veces parece que en serio están peleados, pero no están peleados. La idea era esa, porque en ese momento, ¿por qué entre esos, digamos? ¿Sí? Primero nosotros estuvimos conversando con Pachacuti y con la Izquierda Democrática, que te digo, Andrés, era lo más lógico que hagamos una mayoría en la Asamblea Nacional. Porque si vas mañana en una carrera de bicicletas y Revolución Ciudadana termina primero, Pachacuti segundo y la Izquierda Democrática tercero, ¿cómo te paras en el podio? Así, ¿no? Primero, segundo y tercero. Aquí nosotros ganamos la contienda electoral, pero querían que nos paguemos cuartos en el podio. ¿Por qué? ¿Cuál era el sentido democrático? El sentido, si tú quieres, de generosidad. Pero bueno, dejando eso de lado, yo era el encargado de los diálogos y te puedo decir aquí, con cualquier político de esas dos organizaciones, les diría, respondan por qué no quisieron hacer un acuerdo del sector progresista. Se negó la Izquierda Democrática, se negó Pachacuti. Habiéndose negado eso, nos vimos en la obligación de atender la invitación del presidente Lasso, ya electo, de que conversemos para ver cómo se planteaba la presidencia de la Asamblea Nacional. Ellos ¿Pero apoyando... ¿Eso fue antes o después de que se acaben las elecciones? O sea, antes de que acabe la segunda vuelta, porque también No, ya terminada la segunda vuelta. Ya. No, ya terminada totalmente la segunda vuelta. En la primera fuimos claramente opositores. Los que estaban ahí más bien en discusión, acuérdate, era Pachacuti y creo sobre esta idea de si realmente llegó Lasso a la segunda vuelta o llegó Yaco. Acuérdate que se sientan a conversar, esto me pareció loco, solamente en el país, solamente en el Ecuador sucede eso. Casi se sentaron en la mesa del CNE como a transar quién mismo pasaba. Eso creo que fue un gravísimo error de Pachacuti y de Yaco como candidato. Pero bueno, pasado eso, cerradas las elecciones, verificado la victoria de Lasso, nos llama y nos dice conversemos para ver cómo se compone la Asamblea Nacional. Ellos proponían a Henry Kronfle. Si a nosotros nos correspondía la presidencia, Andrés, lo primero que hicimos, renunciamos a la presidencia de la Asamblea y sí nos sentamos en esa mesa para hacer esto que te digo como pacto de la Moncloa, como un acuerdo de la Moncloa, para dejar la polarización al lado y que el Ecuador tenga 4 metas o 3 metas por las cuales trabajar. Y yo me senté más o menos en esta mesa, presidente Lasso, Jaime Nebot, Henry Kronfle, Fausto Jarrín, y el presidente Lasso me dijo a mí, Pavel, tienes toda la razón. De acuerdo, 100% de acuerdo. No, ¿qué se planteaba, Andrés? Que se había negociado cosas. Falso, de falsedad absoluta. Nosotros lo único que dijimos, presidente Lasso, usted ofreció en campaña una comisión de la verdad para que diga si aquí ha habido la corrupción que dice haber. Eso es lo que planteamos nosotros. Presidente Lasso me contestó, bueno, Pavel, por vía de la OEA. Yo le dije, no, presidente, por vía de las Naciones Unidas. Y me dijo, estoy totalmente de acuerdo. Ese fue total el acuerdo. No negociaron salida de nadie, regreso de Rafael Correa, el regreso de exasambleístas como Gabriel Rivadeneira, por ponerme coloquial, nada. Imagínate lo que sería además, Andrés, que nosotros creemos que nuestros asilados, exiliados en este momento en México por la persecución brutal de Moreno, o Jorge Glass, que se ha convertido después de incluso que haya una sentencia de juez para que tenga excarcelación y no lo atienden, es un secuestrado político. Eso ustedes sería, digamos, aceptar un trato, sería aceptar culpabilidad. Además, entonces nosotros, Andrés, en lo absoluto, y además sería
pero loco el presidente. Imaginemos que yo fuera el presidente, imaginemos que tú fueras de Revolución Ciudadana, y tú me planteas eso, yo me paro de la mesa y me voy, pues, porque lo que me estarías planteando es violentar la democracia, la Constitución, y pedirme injerencia sobre otra función del Estado. Sería loco de nuestra parte pedirlo, y sería loquísimo de parte de él continuar una conversación si es que ese fuera el pedido, pues, Andrés, ¿no? Porque, te digo, si es que así fuera, quien peor queda fuera el presidente, porque él entonces tuvo que haberse levantado de la mesa, pateado el tablero, salir y darle al otro día una declaración de prensa. La Revolución Ciudadana me acaba de pedir que haga injerencia a la justicia y saque a personas en este momento injustamente encarceladas, además. Entonces, ¿cómo así, Andrés? Después sale esto por los medios de comunicación. Yo lo que creo es que ellos terminaron la sesión, no se vieron contentos. Nuevamente esta lógica del anticorreísmo. Por el anticorreísmo, Andrés, están pasando barbaridades. A la gente le dicen, te voy a poner un ejemplo concreto, un poquito más adelante, de la reforma de un nuevo código laboral. Pero entonces lo que dijeron es a determinados portales, oigan, salgan y hagan el escándalo. Digan que nos están pidiendo cosas como liberar a personas, y entonces así, con el escándalo mediático, se explota esa conversación. Porque Francisco Jiménez, igual en una entrevista que tuvo, él dijo, ¿no?, que estaban analizando eso, que estaban analizando esa situación. ¿Eso también fue una movida política o se le salió? No, es que eso tiene, creo, otra línea de explicación. Andrés, Jorge Glass tiene en este momento emitidas desde la época de Moreno medidas cautelares. La CIDH les está diciendo, señores, un ratito, esto ya se pasa de claro oscuro, aquí ya no hay cualquier lógica de justicia. Tenemos una persona con un montón de dolencias, ¿no es cierto?, de salud, en una suerte de tortura psicológica. Andrés, Jorge en esa época tenía, por favor, 1 hora de patio al día. Imagínate lo que es que una persona pase las 23 horas del día encerrado, ¿no es cierto?, estudiando, que es lo que ha hecho Jorge. ¿Y bajo qué argumento le tenían así? De nada, o sea, sobre la base de que supuestamente podría estar su vida en riesgo. Ese es el trato, es un trato realmente inhumano. Viene el relator de Naciones Unidas y constata esos tratos. La CIDH hace tiempo da medidas cautelares, y lo que sí se ha hecho en su momento es decirle, el presidente es el representante del Estado. Las medidas cautelares las emite la CIDH para el Estado ecuatoriano. A Lasso le puede gustar o no le puede gustar, pero él como representante del Estado ecuatoriano está en la obligación de leer esas medidas cautelares y dar una respuesta. Eso entiendo que es lo que dice Francisco Jiménez, además con sensatez. El tipo conoce de derecho, fue un asambleísta, creo que, digamos, el único que yo rescataría creo, y tiene razón en lo que dice, pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro, Andrés. Y cuando Lasso hace eso, vamos al último día, si quieres, explota la mesa, y ¿qué es lo que hace Lasso? Ponerle a Guadalupe Llori como presidente de la Asamblea Nacional. Y aquí una pausa. ¿Por qué explota la mesa? ¿Por qué? ¿Y quién rompió el trato? ¿Por qué lo hizo y para qué? Guillermo Lasso. Cuando se acaba la reunión, se acaba con total paz. Y Guillermo Lasso dice, esta debería ser una mesa donde estábamos reunidos, que cuando haya problemas de Estado nos podamos sentar y al menos buscar juntos soluciones. Me pareció sensato. Le dije, presidente Lasso, cuando tenga usted esa predisposición, de nosotros tendrá. Tal vez no estemos de acuerdo en lo que discutamos, pero nos sentaremos a discutir. Bien, perfecto. Te digo, me parecía reunión, si tú quieres, de políticos europeos, nórdicos. ¿Y por qué reunirse con Jaime Nebot también? ¿Qué pinta Jaime Nebot? Bueno, recuerda que ellos llegaron como alianza, ¿no? Recuerda que cuando llegan ellos, llegan como alianza, y Jaime Nebot indiscutiblemente es el líder del Partido Social Cristiano. Porque en esto te digo, Andrés, también, a la gente le puede gustar o le puede no gustar, pero lo que es un error es negar la realidad. Mira, Correa es un líder nacional, es el principal líder nacional. Nebot es un líder nacional, es el principal líder nacional. Lasso no era, pero ganando las elecciones se convierte en líder nacional. Issa tiene, digamos, pinceladas de líder nacional. Si mañana alguien dice que los liderazgos nacionales podrían sentarse a la mesa a conversar, mínimamente tienes que conversar con esos 4. Te puede no gustar la composición de la mesa. Si va Lasso, no, también, o si no va Jiménez. Exactamente. o si hace Lasso, ¿no? Que llama a la mesa al movimiento indígena y se esconde detrás, ¿no es cierto?, de sus ministros. Eso también fatal, porque si es que es presidente y tiene el talante de ser un estadista, siéntese a la mesa a topar los problemas. Pues hasta Moreno, con eso te digo todo, hasta Moreno se sentó a la mesa a conversar con el movimiento indígena. Que ya es bastante decir eso. Que ya es bastante decir eso, ¿no? Es medio ofensivo también. Sigamos con el tema de Quito, porque si no luego nos quedamos sin tiempo.
Pavel Muñoz está para precandidato para alcalde de Quito. ¿Cuáles son las necesidades que se tienen aquí? Es una pregunta bastante amplia, pero bueno, creo que queda a la vista, ¿no? Tenemos cuestión de tráfico, movilidad, tenemos cuestión de seguridad que cada vez se ven, y justo yo el otro día pasaba por los túneles, estaba también por la zona de la Mariscal y veía que había unos grafitis que decía 100% chonero. Y conversando también con algunas personas que saben sobre este tema de la inseguridad, ellos me decían que sí, que bueno, están ahí como que digamos marcando territorio, bandas de afuera, están matando a los microtraficantes también para cooptar ese espacio y ese mercado aquí en Quito. Comencemos con las necesidades de la seguridad. ¿Cómo se soluciona la seguridad aquí en Quito? ¿Qué se debe hacer en los barrios del sur donde ya están cooptando, en los barrios del norte y en todos los barrios realmente, ¿no? Porque ahora ya no hay un lugar seguro en Quito. Para simplemente graficar la gravedad de los problemas en Quito, Andrés, yo te diría, Andrés, ¿cuál crees tú que es el principal problema del país, político del país? Y es posible... El acceso a la salud, digamos así. Ya, posible que tú me digas del acceso a la salud y a Ajá. veces la gente te puede decir la falta de cumplimiento de lazo o lo que fuera. Pero en cambio, cuando yo te pregunto, Andrés, ¿qué te quita el sueño a ti? ¿Ya? Y esta es la pregunta que hemos hecho a los quiteños y quiteñas. ¿Qué les quita el sueño? Entonces ahí te vas a pensar dos veces, ¿no? ¿Qué me dijiste? No tener trabajo, digamos, tengo trabajo, pero... Exactamente, Claro. Andrés. Entonces, el tema de la inseguridad en primer lugar, el tema del desempleo en segundo lugar y el tema de la pobreza le quitan el sueño a los quiteños y a las quiteñas. Entonces, ahí tienes la gravedad de los problemas. Por eso nosotros estamos trabajando en 22 ejes programáticos. ¿Qué quiere decir esto? Desde el turismo, la cultura, el arte, el deporte, la innovación, el emprendimiento, el portafolio de inversiones, es decir, 22 temas. El Centro Histórico de Quito, ¿sí? Pero se concentran en 5 planteamientos. Número 1, el tema de seguridad y cultura de paz, porque no solamente debemos tener seguridad, debemos tener una cultura de paz, por lo que señalábamos, la polarización, los discursos de odio. Segundo, todo el tema de trabajo, empleo, emprendimiento, innovación, producción, que es un eje muy grande, donde estamos ideando un portafolio de inversiones mayor a $5,000 millones para la ciudad. El tercero es fundamental, sobre todo después de haber vivido la pandemia, el eje de bienestar, derechos y protección social que lo debemos tener. El cuarto es el que tiene que ver con movilidad urbana sostenible. Este es un tema fundamental. Al final, el principal problema de salud, me parece, en estos momentos es el estrés, y gran parte de ese está causado por el tráfico que tienes en las calles. Y el quinto es una ciudad ambiental, una ciudad verde en términos ambientales, una ciudad cultural, una ciudad artística, deportiva, entretenida, moderna, ¿sí? Entonces, estos 5 elementos son los que están ahí, Andrés, y al final es como... He tenido que jerarquizarlos del 1 al 5. Uh-huh. Los 5 deberían ser atendidos en la misma dimensión, pero es evidente que en este momento debemos que empezar con la seguridad. Y acciones concretas, digámoslo así, porque bueno, vemos la inseguridad a nivel país y vemos que ponen más policías o ponen más estados de excepción y no soluciona absolutamente nada. ¿Cuál es la solución para Quito? Poner más policías metropolitanos en las calles, más o menos seguir la lógica de Guayaquil, que tiene, no sé, más policías metropolitanos, más agentes en las calles. ¿Qué se puede hacer? Pero digo algo en serio real, como una política a corto plazo también, porque bueno, estamos hablando de prevención a largo plazo, que es algo que puede servir para el tema de la inseguridad. Pero a corto plazo, ¿cuál es la solución? Tal vez 2 elementos conceptuales antes de llegar a las acciones concretas. Uh-huh. Porque este es el primero, porque cuando surgen los estados, y al final los municipios son estados chiquitos si tú quieres, la principal tarea es cuidar la vida de sus ciudadanos. Y el Estado ecuatoriano en este momento está fracasando o ha fracasado en cuidar la vida de sus ciudadanos. Si a ti te matan por robarte un celular, o si eras deudor de las pensiones de tu hijo, te metieron a la cárcel sin sentencia y te terminaron matando en una crisis carcelaria, el Estado fracasó en cuidarte la vida. Por lo tanto, el municipio también debería plantearse, y eso es lo que nosotros hacemos, un municipio que cuide las vidas en Quito. Y ahí el tema de la seguridad aparece como central. ¿Cómo, Andrés? Primero, la tarea de la seguridad no es esencialmente el municipio, pero sería un error que el municipio le quite el cuerpo y no haga lo que sí puede hacer. Claro. Tenemos una tasa de seguridad con la cual debemos poner toda la plata necesaria para recuperar la capacidad operativa de la Policía Nacional. ¿Qué significa esto? Que tengas UPCs adecuadas para que ahí esté la policía, unidades de policía comunitaria, ¿no? Nuevas en los nuevos focos de delincuencia y violencia del país, que puedas tener nueva dotación, si tú quieres, de motocicletas, de patrulleros. Este tema que a ratos uno podría decir, ¿por qué es importante? Te voy a decir, aquí cerquita también está el EQ 911.
Les caí de sorpresa un día viernes, 6 de la tarde, quincena. La gente ha cobrado, 6 de la tarde del viernes, sale incluso a pegarse los tragos y hay mayor incidencia de delincuencia. Visitando, las cámaras funcionan, Andrés, sí, funcionan. Entonces te pueden decir aquí en la plaza de San Blas se va a cometer un robo y despachan o levantan la alerta, pero quien les contesta al otro lado les dicen no tengo gasolina en la motocicleta, por lo tanto me voy a ir trotando lo que fuera. Ya llega tarde, el incidente ya se cometió y entonces eso que es lo que está, esa es la realidad de la milanesa como se dice comúnmente, Andrés, eso es lo que está pasando. Fíjate este tema dramático, esa persona me comentaba, ya la responsable de salud, que en este momento la mitad de las ambulancias disponibles en Quito está en la mecánica 5 años ya. Y cuando toman a un herido en la calle, porque fue apuñalado, porque le robaban el celular, ¿sabes cuánto se demoran en irle a dejar en una casa de salud? 5 horas, Andrés. 5 horas. Y eso sí llega. Si llega. Entonces, primero no pudiste atender otra emergencia porque tienes 5 horas ahí. Segundo, se te puede morir. Y tercero, no te reciben porque dicen, no, aquí no tenemos hilo para suturar o no tenemos tales cosas de emergencia o estamos abarrotados. Entonces, el municipio, si puede poner a punto la capacidad operativa, ya te dije, motocicletas, las patrulleros, las unidades de policía comunitaria, ampliar el sistema de videovigilancia, lo puede hacer. Pero lo otro, que tal vez es más importante, Andrés, si tú pones más policías en la calle aquí, el delito se va a cometer en la calle de acá. No es realmente la verdadera solución que pongas más policías en la calle. Debes tenerlo, sí, pero es cuando tengas una ciudad que, por ejemplo, pueda tener funcionamiento de 24 horas, 7 días a la semana, y es una cosa distinta, porque la gente ocupa los espacios públicos. Que tengas plazas iluminadas, canchas iluminadas, parques seguros, que tú si estás en Atucucho puedas irte a un concierto que hay en la Carolina de rap, por decirte algo, pero que puedas regresar seguro a tu casa a las 11 de la noche, sobre todo eso es lo que tienes que trabajar, y ese es el enfoque que trabajamos nosotros, no solamente sin tener delincuencia por policías en la calle, sino además con el nivel de bienestar de la gente, digamos, sobre que pueda tener empleo. Aquí hay una relación directamente proporcional. Si tienes más pobreza, vas a tener más delincuencia, porque la gente al final del día en este momento en el país y en la ciudad siente hambre. No para la olla, hermano. Si no una de las sales, ciudades con más desempleo en el país, y no es la que más desempleo tiene en el el país. doble. Fíjate ese dato, ¿no? El promedio nacional, Quito tiene la mitad de pobreza que el promedio nacional. Pero de desempleo, el promedio de la mitad, Quito tiene el doble de desempleo que el promedio nacional. Y por eso es la segunda ciudad después de Guayaquil con mayor incidencia de robos y de delitos. Es la segunda después de Manta donde más temprano está empezando el consumo de drogas en jóvenes. Y en ese sentido, regresando un poco al tema de la Policía Nacional, antes de seguir con Quito, algo así breve, si me puedes dar tu opinión sobre la Policía Nacional. ¿Qué piensas de la policía? Más que de la institución en este mismo momento, después de un paro nacional en octubre, después de todo lo que está pasando en junio del 2022, después de todas las acusaciones de narcogenerales, de un montón de cosas, y no solamente de la policía, sino también de los militares. Yo no soy especialista en el tema, pero tu pregunta, Andrés, creo que es esencial. Esencial. Sin ser conocedor ni experto sobre el tema, creo que amerita una reforma integral de la policía. Severa, integral, fuerte. Primero, porque que tampoco creo que es muy casual. Fíjate el caso de cómo se combate en Colombia el paro nacional, lo que sucede en Chile, con también las manifestaciones de los estudiantes diciendo no son 30 pesos, son 30 años de neoliberalismo. La forma de reacción de la policía es brutal. Has tenido mutilados de ojos. Yo tengo una compañera, se sienta muy cerca mío, que no tiene un ojo. Y eso fue por la represión brutal de la policía en octubre de 2019. Entonces, Andrés, primero, una policía que no respete los derechos humanos, sí, estamos complicados. Alguien dirá, cuidado, este no es un discurso para decir que los derechos humanos, ¿no es cierto?, son la carta de aval de la delincuencia. No, 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 a los delincuentes de la cárcel. Pero otra cosa es que a manifestantes tú les dispares a los ojos, pues. Eso es irse en contra de los derechos humanos. Eso lo uno. Dos, la penetración de las mafias. Creo que habrá que estudiar qué tanto está dentro de la Policía Nacional. Hace años ya se escuchaba que las mafias, ha pasado en otros países, te abordan cuando tienes 15, 16 años, te empiezan a pagar ahí, entras seguramente en una dinámica de narcotráfico y después ellos mismos son los que te impulsan para que entres a la Policía Nacional. Por lo tanto, al menos en otros países sucedió que tienes agentes que son doble agentes, ¿no es cierto? O que cumplen una doble función. O sea, ya entran siendo parte de la delincuencia
a la Policía Nacional. Lo que has visto en películas, pero que sucede. Entonces, eso está pasando. Sale el tema de los narcogenerales. Entonces, te digo, a ratos somos... Por eso me parece que tu pregunta es fundamental y yo no me siento en la capacidad de contestarla al 100%, pero sí de coincidir con tu pregunta. Porque si tuviste el tema de los narcogenerales, si has tenido policías involucrados en prácticas de corrupción, de lo mismo que deberían combatir, si tienes, digamos, el control de una manifestación violentando los derechos humanos de por medio, deberías plantearte, ¿necesita una reforma? Y yo creo que sí. ¿Cómo es la reforma? Ya no llego a eso, ¿no? Claro. Regresando al tema de Quito, quisiera hablar sobre movilidad y la pregunta directa, ¿qué corona tienen en Quito los operadores del transporte, ¿no? O sea, estas empresas privadas. Y voy a poner dos ejemplos. Justo anteayer se inauguró la parada del Seminario Mayor, donde van a utilizar el Metrobús y también el corredor suroccidental. Se hizo la parada al revés, porque los buses que vienen del Metrobús tienen que ingresar al revés porque no se dieron cuenta que las puertas estaban a la derecha. E hicieron nuevas paradas provisionales, ¿no? Estaba una parada provisional en el Parque Italia y ahora está una parada provisional más adelante. A las personas les toca caminar por la vía del Metrobús y luego entrar de nuevo si uno quiere coger un corredor suroccidental. Y el segundo ejemplo es que hoy estaba leyendo y me enteré que el Metro de Quito, para comenzar a funcionar, va a operar con 9 de los 18 vagones que tiene disponibles. No va a tener señal celular en la parte de abajo y tampoco va a tener el cobro electrónico. ¿Qué corona tienen los operadores de transporte que hacen lo que quieren aquí en Quito? Ninguna. Y el problema es que la corona ellos se han ido poniendo con más fuerza porque no ha habido autoridad pública. Señalabas el tema del corredor occidental, el famoso Metrobús. Hermano, ¿cómo puede ser que la autoridad municipal no les haya mandado a su casa cuando violentaron los principios del contrato de concesión? Es decir, te da más miedo estar dentro de la parada que fuera de la parada. Y más miedo estar dentro del bus. Y más miedo estar dentro del bus. Los buses en la mitad, ¿cierto? Los articulados tienen parecen cernidores, es una gotera. Si querías ahí escampar del aguacero que está pegando afuera, te friegas. Es decir, ¿y cómo puede ser que hayan destrozado ese sistema? Ahora estén poniendo buses convencionales para atender eso mientras traen los nuevos articulados. Y la autoridad municipal diga, así es la vida, no se puede hacer nada. No, pues Andrés, eso significa que hay una corona. Nadie quisiera tener un conflicto con nadie, porque la idea de que las ciudades sean gobernables sería que todos tengamos puntos en común y nosotros buscaremos puntos en común con el transporte público, pero si no los hay, haremos valer la autoridad pública, que no es autoridad de grupos particulares, sino de todos los quiteños y quiteñas. Y si en ese sentido es más fuerte la demanda de los quiteños sobre las respuestas que da el sistema de transporte, la autoridad no deberá dudar en poner las sanciones del caso, quitarles de la operación, llamar a nuevas concesiones, porque es inconcebible. Fíjate cómo han dejado de deteriorar las paradas. Y ahora dicen que como el problema jurídico es tenaz, entonces no lo van a hacer. No estaba al tanto. Entiendo que esto ha salido ahora que se conoce que el consorcio alrededor de Medellín podría, digamos, estar al frente de la operación. ¿Por qué no pueden operar? Tienen que operar todos. Debería operar el sistema de recaudo. ¿Y por qué? Yo digo, ya justo lo que decía hoy en la mañana, bueno, se demoraron como ya 10 años más o menos en este tema del metro. ¿Por qué inaugurarlo a la pura hora? ¿Qué apuro hay? O sea, yo creo que es importante que bajo su responsabilidad dejen iniciado el proceso de operación. La nueva administración, nosotros llegaremos al perfeccionamiento y a corregir lo que haya. Pero lo que es inconcebible es que también sobre estas dilatorias de que, está faltando estito, o sea, esos me parece que ya son pretextos para no tomar la decisión que deben tomar. El viaje inaugural, esto termina siendo, porque lo que me comentas, Andrés, te juro que lo primero que me provoca es llanto, pero también después pienso en las autoridades como el concejal Guarderas y ya me provoca carcajadas, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que ahora aparezcan estos problemas y ahora se den cuenta, que hagan una parada sabiendo que las puertas del bus están a otro lado? O sea, es de locos y esto tiene que parar. Por lo tanto, ellos deberían dejar iniciado el metro. Te decía esto, ¿cuándo fue? No sé si a ti te invitaron, capaz que ustedes que hacen un periodismo menos entregado, digamos, a intereses corporativos, no los invitaron, pero el viaje inaugural fue en la época de Rodas. Ahí hicieron el famoso viaje inaugural. Hicieron igual incluso con algunos influencers, con algunas personas de pantalla y les llevaron. Pues, yo me acuerdo incluso hasta cuando pusieron los vagones de muestra en la Universidad Central, en la Carolina, y uno decía, bueno, ya mismo. 4 años después del viaje inaugural no operan las unidades y dicen que van a operar la mitad de los que tienen. Eso es ya una desfachatez, habla de lo mediocres que son en la administración municipal actualmente. Cambiando de tema un poco a lo de las quebradas, que me parece bastante importante.
¿Qué se va a hacer para mantenerles bien a las quebradas, teniendo ya el ejemplo que es todavía no pasa ni un año, el del 30 de enero, el aluvión ahí en La Comuna y La Gasca? ¿Cómo se previene esto también? Porque justo estaba viendo y estábamos conversando que una parada del metro, la de la Universidad Central, está en la parte de abajo, o sea, bajando Santa Clara. En el caso de que esa parada hubiera estado abierta y de que el aluvión iba por ahí, se inundaba el metro de Quito. ¿Qué se va a hacer para evitar este tipo de cosas y obviamente también para salvaguardar la vida de la gente? Andrés, la primera acción que tomaré en la alcaldía será el análisis de la situación de riesgos en el país. Primero, porque cuando estás hablando de riesgos, lo primero que debes tomar son medidas preventivas. Y lo segundo, te digo, hasta para, como decimos nosotros comúnmente, curarnos en salud. Uh-huh. Debemos ver el nivel de gravedad y hacer esta tipología de riesgos. Los que incluso podrían poner en riesgo la vida de las personas, ¿no es cierto?, respecto de otros que podrían tener otro tratamiento, y empezar a hacer las inversiones preventivas en estos primeros de mayor gravedad. Ahí está el proyecto Laderas del Pichincha, que en su momento, justo en la época de Rodas, fue dejado de lado, y luego te diste cuenta, ¿no? Porque nuevamente volvamos a lo nacional y la importancia de fijarse en el voto. El discurso neoliberal, ¿cuál es, Andrés? ¿Sí? La austeridad. No, lo público no vayas a gastar, porque si gastas en lo público, entonces la austeridad, y llega la Contraloría y te hace controles, ¿no es cierto?, que a veces son unas locuras. Pero técnicamente, nosotros estudiamos esto en el gobierno nacional, cada $1 de inversión en prevención de riesgos te supone ahorro de $9 en mitigación de esos riesgos cuando se presentan. Y eso es lo primero que habrá que hacer con las laderas y las quebradas, por ejemplo, ¿no? Y lo otro es tener medidas de mucho ingenio, si tú quieres, para reubicar a las zonas más complicadas. Ustedes conocen, están cerca además del sector de La Comuna, donde se generó el aluvión. Y ahí, yo visité la zona pocos días después, estuve ayudando, después visitando la zona pocos días después, para ver en qué medida le pedíamos actuar al municipio de Quito. Y tienes unas casas, hermano, que están agarradas básicamente de la rama de un árbol. Ahí ya no pueden vivir. Y a veces el problema que sí tienes es que la gente que está ahí te dice, no, yo me quedo aquí. No tienen a dónde ir tampoco. Por eso entonces te digo, mira, aquícito tenemos todo este corredor que se conoció como el corredor de la 10 de agosto, tiene la bola, te voy a decir, de edificaciones sin habitar. El propio edificio que antes era del Ministerio de Finanzas. ¿Por qué no habilitar eso para vivienda de interés social? ¿Y por qué no a la gente que está en peores situaciones, en ese riesgo, hacer una reubicación acordada con ellos con un nivel de subsidio? Porque si mañana vas a tener que gastarte tanta plata en corregir ahí un problema, es preferible que te gastes esa misma plata subsidiando algo de la vivienda y lo otro ya esté a cargo de la familia. Pero reubicas, ¿no es cierto?, de zonas de riesgo a esas familias que pueden perder la vida, y además le vuelves a dar vitalidad a zonas de la ciudad que todavía están perfectamente, pueden habilitarse perfectamente. No sé si tú has visto y has pasado tipo 7 de la noche entre, por decirte algo, el Consejo Provincial y este centro comercial que se llama Quitus, o la Avenida Central, ¿sí?, o la Universidad Central. Tienes una gran cantidad de cosas, de edificaciones totalmente abandonadas. Claro, ahí podrías, ¿no es cierto?, una ciudad fantasma. Da miedo, además. El fenómeno de agosto, no solamente es el fenómeno de la ventana rota, ¿no? Porque dicen que cuando ves una ventana rota, inmediatamente te da pánico asumes que la ciudad está, digamos, invadida de delincuencia. Esas son cosas que se podría hacer para tener vivienda de interés social, zonas comerciales y reubicación para familias que estén en situación de riesgo. Ya se nos acaba el tiempo, Pavel. Una última pregunta hablando de edificios vacíos. Hay un montón de edificios vacíos en el sector, digamos que más residencial de la ciudad, que es el sector del Batán, con Uribe y Schwarzkopf, que bueno, se han adueñado al parecer de Quito con los edificios que están haciendo. ¿Cómo parar esta burbuja inmobiliaria que al parecer se está creando? Dicen que el orden de los factores no altera el producto final, pero aquí sí, Andrés, aquí sí, el orden de los factores altera el producto final. ¿Qué quiero decir con eso? Son los desarrolladores inmobiliarios los que han dicho, mañana construye aquí, sin que la autoridad municipal incluso tenga claridad de lo que estén planteando, y construyen grandes edificios. Ellos han tomado la decisión de cómo, digamos, modelar la ciudad. Eso nosotros vamos a cambiar radicalmente. Y ya les he dicho a algunos desarrolladores con los que me he reunido, al revés, señores. La ciudad va a decir, por decirte, una zona de expansión va a ser alrededor del Parque Bicentenario.
allá vayan a construir. No es que no tengan espacios porque dicen, claro, van a limitar mis posibilidades de inversión. No, no, no. Usted invierta, genere el tipo de vivienda que crea, ¿sí? Usted está en el mundo privado, tome las decisiones que crea, pero donde la ciudad le dice, no donde usted cree. Claro, y además genera plusvalía en esos nuevos sectores, ¿no? Efectivamente. Entonces, por decirte, el famoso tema de las nuevas centralidades, ¿sí? El famoso tema de las nuevas centralidades. El caso de Quitumbe, el caso de Bicentenario, el caso de la recuperación de este corredor que decimos de la 10 de agosto. Ahí vamos a decirles, entonces, aquí tienen grandes espacios de inversión, no en las alturas que ustedes quieren, no valiéndose de un uso abusivo, si quieres, a veces de la normativa municipal, sino un uso racional de la misma para que les sirva a la ciudad y que sirviéndole a la ciudad ellos puedan desarrollar su dinámica privada de negocios. Está bien que la tengan, pero no a costa de que sean los desarrolladores los que tomen las decisiones de la ciudad. La ciudad toma las decisiones, implementa el plan de uso y gestión de suelo y entonces les dice aquí, acá, acá, acá y abre un espacio para todos, pero evidentemente donde la ciudad manda, no donde los intereses comerciales definen, ¿no es cierto?, como áreas de interés. Perfecto, Pavel, muchas gracias. En este momento ya vamos cerrando la entrevista porque ya nos han pasado la comida y vamos a disfrutar de estos deliciosos manjares de aquí en La Terraza. Ya saben, pueden seguirlos en sus redes sociales como @laterrazabohío.oficial en Instagram y también pueden venir acá en la José Antepara al frente de la Plaza de Toros Belmonte. Ya saben, La Terraza, un espacio certificado por BN Periodismo. Nos quedamos aquí con esta limonada, con estas papas, con carne. Miren, les voy a enseñar para que me envidien un poco. Ahí coman rico, ustedes también. Ya nos vemos en una próxima ocasión. Chau. Está riquísimo. Solo decirte, Andrés, si es que es posible, claro. He disfrutado mucho de la conversación. A ratos incluso me dicen, ¿por qué terminas topando temas nacional en vez de darle más tiempo a lo de la ciudad? Creo que en este momento la unidad de ambas racionalidades es importante. Si el país se está destrozando en lo nacional, es evidente que tenemos que rescatarlo desde lo local. Sí, hoy estaba despidiéndome sin que se despida Pavel, mil disculpas. Pero bueno, ya nos vemos en Y una también me próxima despido ocasión. para entrarle a la comidita. Chau.